Hola, ¿qué tal? Muy buen día, tengan todos ustedes. Mi nombre es Daniel Ramírez y el día de hoy vamos a relajarnos. Relajarnos porque este es un video largo, como pudiste haber visto ya. Es muy largo porque es de mucha plática, pero se me hace algo muy importante. Porque quiero abordar temas muy concretos de el paso a paso de cuando te piden tu primera corrección de color. No estoy hablando de cómo hacer corrección de color. No estoy hablando de qué nodos aprender. No, nada técnico. Tú ya dominas eso o al menos sabes lo suficiente para aprovechar un primer trabajo. Pero ¿cuáles son los imprevistos que pueden surgir? ¿Cuáles son las cosas que tienes que decirle a tu posible cliente? ¿En qué cosas tienes que pensar? ¿Cómo abordas ciertos conflictos? De todo eso es de lo que quiero hablar. Así es que prepárate, relájate, ve por unas palomitas, ve por algo de tomar, de beber. Siéntate, relájate y vamos a tener una muy amena charla que tiene que ver con toda esta parte de los primeros pasos para la corrección de color, al menos a nivel teórico y a un nivel que yo no he visto que alguien hable, entonces creo que toda esta información te puede ser bastante útil y vamos a ello. Entonces vamos a iniciar con todo lo que es previo, antes de siquiera aceptar el trabajo. Supongamos que apenas te están contactando. Puede ser un amigo, puede ser una persona que apenas conociste o incluso un desconocido porque por alguna razón vio tu trabajo y entonces quiere contratarte para tus servicios de corrección de color. Entonces, una de las primeras cosas que tienes que considerar, ¿tienes el equipo necesario? Ahora, esto va tanto... Aquí hay un equilibrio que tienes que lograr. No tienes que tener lo más avanzado, lo más increíble. Tampoco tiene que ser algo que apenas si puedas trabajar. Tiene que ser algo suficiente. Y eso a veces se confunde con conformismo. No hablamos de conformismo respecto, por ejemplo, al equipo, sino que es lo suficiente que tú necesitas. A veces tendemos a sobrevaluar lo que otras personas tienen e infravaloramos lo que nosotros mismos tenemos. ¿Cuál es un equipo necesario? Un equipo necesario es aquel que a ti te permite trabajar con el material que te van a otorgar para poder hacer una corrección de color fluida. Si de repente estás trabajando con un equipo con el que mueves un ajuste y tarda muchísimo y no lo puedes ver en tiempo real, eso ya se vuelve una tarea muy complicada. Ahora, también, aún así, es aún más subjetivo, porque es posible que tu equipo no aguante bien tal vez 1080 y tarda mucho en hacer cada uno de los ajustes, pero tú ya estás acostumbrado y esa puede ser una fortaleza. Tal vez ya estás acostumbrado a lo lento que puede llegar a ser tu equipo y eso para ti es suficiente para trabajar. Si bien podrías hacerlo más rápido con otro equipo, por el momento es el que tienes. Entonces, siempre juzga si el equipo que tienes es realmente suficiente para lo que tienes que realizar. Además de eso, tienes que considerar el tiempo. ¿Tienes el tiempo para realizar ese trabajo? Es decir, si a ti te ofrecen hacer la corrección de color de una película y tú estás muy emocionado y dices, sí, lo hago, pero resulta que tienes un trabajo de tiempo completo en algún otro lugar que te absorbe más de la mitad de tu día y ellos esperan, la persona que te está tratando de contratar para la corrección de color, tal vez espera que tú realices el trabajo en 3 semanas o en 4 máximo. No te va a dar tiempo, o si te da tiempo vas a sufrir muchísimo porque vas a tener una escasez de tiempo muy grande. Entonces tienes que ser muy realista de si tienes o no el tiempo. Es mejor rechazar un trabajo si no tienes el suficiente tiempo a aceptar un trabajo y quedar mal porque no tuviste el tiempo suficiente o el equipo que tenías no era suficiente. Entonces esas dos partes son muy importantes. Otra cosa muy importante que va relacionado con que a veces sobrevaloramos lo de otros e infravaloramos lo nuestro es el tema de la habilidad. Tu habilidad, nuevamente, tiene que ser suficiente. No tienes que ser el mejor, no puedes ser el peor, pero sí tiene que ser suficiente para el proyecto que tienes que llevar a cabo. No es lo mismo hacer la corrección de color de un cortometraje, de un videoclip, a hacer de una película, un documental que ya es un formato más largo. Y eso también tiene que ver mucho con la experiencia. Entonces, ¿cómo sabes tú que tienes o no la habilidad necesaria para hacer la corrección de color? Es muy subjetivo. Lo ideal sería que pudieras asesorarte con alguien que sepa al menos un poco más que tú. Alguien que ya haya trabajado en eso y que le digas, oye, mira, estos son el tipo de cosas que he hecho. He practicado con este material y este ha sido mi resultado. He practicado o hecho este curso. ¿Cómo ves? ¿Crees que estoy listo para aceptar este trabajo que me están ofreciendo? Y esas personas que te puedan aconsejar te pueden dar su punto de vista que va a ser muy válido, pero al final del día la decisión final es tuya. Entonces, si de repente, aquí, ojo, si de repente crees que no tienes a nadie a tu alrededor a quien le puedas preguntar, aquí abajo en la descripción está el enlace al grupo de Discord. Discord es un lugar, es un espacio, es como una especie de red social muy amplia y yo tengo mi servidor propio en donde hay muchas personas apasionadas del 3D, de la fotografía, de la corrección de color y si tienes dudas, comentarios, lo que sea respecto a estos temas,
esa es una comodidad donde tú te puedes acercar. Entonces, de hecho, recientemente recapitulamos el aspecto de los presupuestos. Y eso es algo que no siempre hago videos aquí en YouTube, pero en esa comunidad se habla de todos esos temas que muchas veces no tienes a quién preguntarle. Entonces, digo, vale la pena mencionarlo. Vale la pena lo que te están ofreciendo a cambio del trabajo que vas a realizar. Y ojo, eso tiene que ver con el presupuesto. Pero el presupuesto no siempre es dinero. ¿Qué tal que es un proyecto muy grande, es una película que tú tienes muchas ganas de hacer y tal vez te dicen, oye, pero $0, 0 pesos, 0 euros, no hay presupuesto, así cero? ¿Lo haces? Esa decisión solamente tú la puedes tomar. Si crees que esa persona te puede dar suficientes contactos o ese trabajo te puede dar suficiente exposición, si crees que lo que sea que te puedan aportar en términos de experiencia es suficiente, paga para el trabajo que vas a realizar, acéptalo, sin dudarlo. Si el presupuesto es muy bajo y crees que ni siquiera te va a dar suficiente exposición, experiencia y tal vez ni siquiera te llama la atención, no lo tomes. Y esa es la última consideración que es bien importante previo a siquiera aceptar un trabajo. ¿Realmente te llama la atención? Si no te llama la atención, si es algo que te va a hacer algo muy pesado, por muy bueno que sea el presupuesto, pero no te va a gustar, no lo hagas. No por la razón existencial de decir, ay, solamente las cosas que te gustan. Tiene que ver un poquito con eso. Pero aún más importante es que si algo no te gusta, no vas a aportar el 100. Y si no aportas el 100, no va a ser el mejor resultado. Y si no vas a dar el mejor resultado, no lo hagas. Si vas a aceptar un trabajo es porque vas a dar el 100%. Y cada una de las acciones que tú vayas tomando y todo lo que vayas realizando va a ir enfocando a hacer que ese proyecto sea el mejor posible. Tal vez hubo muchas fallas a lo largo de la preproducción, de la producción y en la post tal vez hubo muchas fallas. Pero tú te vas a esforzar al máximo. Entonces eso es bien importante. Si aceptas un trabajo, te estás comprometiendo a aportarle el 100% de tu habilidad para lograr que ese proyecto salga lo mejor posible. Eso sin importar lo que sea, si lo aceptas, lo haces bien. Ahora vamos con la siguiente parte. Ya aceptaste el trabajo, ya vas a estar en pláticas con un coordinador o cualquier persona. Vamos a hacer la palabra de coordinador. Supongamos que hay un coordinador. A veces puedes estar en contacto con el director, justamente, o puedes estar con una persona de producción en general, no importa. Es la persona que te va a estar coordinando respecto a tus entregas, respecto a lo que se necesita para el proyecto y todo lo que tiene que ver con fechas, la persona que te va a pagar, etc. Una pregunta muy frecuente que te hace el coordinador es, ¿qué necesitas? Y eso a veces cuando es tu primer trabajo o no tienes mucha experiencia se vuelve complicado porque es pues, ¿cómo que qué necesito? Necesito el corte final y yo hago el color y se acabó. Se nos olvida a veces como postproductores que hay una maquinaria muy grande que se está moviendo en las grabaciones para poder llevar a cabo un proyecto. Entonces la pregunta de qué necesitas es muy importante porque de eso depende lo que ellos van a hacer en la producción. Y si tú de repente te llega el material y dices, oye, es que ¿por qué no lo almacenaron en RAW? Te podrían decir, oye, pues es que no nos lo pediste así, nos dijiste que solamente necesitabas el corte ya. Tiene que ser muy específico. Claro, hay directores de foto que van a tomar decisiones previas respecto a su estética que necesiten. Va a haber un DIT, muy posiblemente, una persona que va a estar almacenando el material, o va a haber limitaciones en términos de discos duros. Eso también tiene que ver con el presupuesto. Muchas veces, de repente, nosotros queremos pedir el mejor material posible. ¿Qué necesito? Bueno, pues necesito que almacenen con una ARRI o una Red o una Blackmagic, en el peor de los casos, o una Sony, pero que sea RAW. Puede ser ARRI RAW o puede ser .r3d, lo que sea, pero que sea RAW. Entonces, el coordinador te podría decir, ah, ok, lo hacemos, pero cuando habla con el DIT o cualquier persona que está ahí a nivel técnico, te va a decir, oye, tenemos un disco duro de 5 teras para toda la producción, no vamos a almacenar en RAW porque no nos alcanza. Entonces ahí también hay que trabajar con limitaciones. Pero en general, ¿qué es lo que tú necesitas preguntar? Esto es muy común. De repente te dicen, necesitamos un trabajo y ¿qué pregunto, no? ¿Qué cámara van a utilizar? Empecemos por ahí. ¿Qué cámara vas a usar? ¿Vas a usar una Blackmagic? ¿Vas a usar una Sony? ¿Una Red? ¿Vas a usar un mirrorless? ¿Vas a usar DSLRs normales? ¿Qué vas a utilizar? Esto a ti te va a dar una idea muy concreta. No es para saber exactamente cuál es el modelo que van a usar, no va por ahí, va por cuál es el alcance que tú puedes tener en la corrección de color. No es lo mismo ni de cerca estar haciendo el color de un formato RAW, sea de Red, ARRI, Blackmagic, que estar haciendo la corrección de color de una DSLR, o sea, un formato incluso H264, que llega a darse, o sea, es completamente válido, pero no es lo mismo. Entonces a ti te va a dar una idea de cuál es el alcance y también te va a dar una idea de los tiempos. Es mucho más rápido en términos generales estar manejando archivos pequeños que archivos muy grandes. Entonces eso es muy importante, la pregunta de qué cámara van a utilizar. Otra cosa muy importante, ¿qué te van a entregar? Y eso puede ser que
hay de dos opciones, o de tres prácticamente. La primera es que te den carta libre y qué quieres y eso es lo que te vamos a dar. Esa es la verdad la mejor de las opciones porque muchas veces puede haber un asistente que se va a encargar de acomodar todos los archivos como tú los pidas específicamente. Entonces, ¿qué necesitas? Bueno, lo ideal sería un proyecto en el programa ya conformado, en el programa que tú vas a usar para el color, sin importar el que uses. Si usas Premiere, si usas Final Cut, si usas, yo personalmente utilizaría DaVinci Resolve o incluso Mística, ¿no? Entonces, pedir el conformado en ese programa. Supongamos que vas a usar DaVinci Resolve. Bueno, entrégame un conformado en DaVinci Resolve donde me mandes el proyecto completo. Ojo, nunca pidas todo el material porque no lo necesitas. Dos, te arriesgas a que si hay por alguna razón algún tipo de filtración de algún material y tú eres una de las personas que tiene todo el material, no es muy sano sinceramente y te va a ocupar mucho espacio en disco duro. Entonces nunca pidas todo el material, solamente el que se haya usado en el corte final. Eso sí, nunca aceptes que te manden material antes de que esté el corte final. Obviamente sí te pueden mandar algunos archivos de prueba para que tú estés ahí viendo cuál es el alcance del material, etcétera. Pero nunca te comprometas a hacer la corrección de un proyecto que no está terminado de editar. Porque aún después de que te entreguen el corte final que ya revisaron 1000 veces, es muy posible que haya cambios. Por alguna razón, por efectos especiales, porque al final el diseño de audio ya conformado todo no funcionó y tienen que cortar un pedazo, tienen que alargar alguna toma. Muchas veces ya cuando se meten los efectos especiales quieren alargar tomas porque ya luce mucho mejor de lo que se veía cuando no había nada. Entonces eso es bien importante. Nunca aceptes trabajar con algo que no es un corte final porque aún ahí va a haber cambios y eso puede crear problemas. Si no te pueden entregar el conformado completo. ¿Qué hablamos del conformado? Rápidamente, por si no estás familiarizado. El simple hecho de que todo el material ya esté ordenado para que tú puedas llegar y hacer tu corrección, ¿ok? Porque aunque te llegue el material así, no va a ser así. Siempre hay algún conflicto. Entonces, tiene que estar conformado. Si no está conformado, pues supongamos que ellos están editando en Final Cut y tú tienes Windows, ni siquiera tienes acceso a Final Cut. Digo, ok, mándame un XML con todo el material que hayan utilizado y yo lo conformo en DaVinci. Ojo, eso va a ser muy tardado y el XML siempre trae problemas por una u otra razón. Algo que siempre, sí o sí, esto es independientemente de cómo pidas el material, esto es básico. Siempre pide un render, una exportación de toda la película, del videoclip, de lo que sea, en MP4, en una calidad relativamente baja. ¿Para qué? Para que tú tengas una referencia visual de exactamente dónde va cada corte. Aunque ellos estén haciendo el conformado directamente en DaVinci Resolve, es muy posible que se les vaya alguna disolvencia, algún título, que de repente te van a mandar algún tipo de motion graphics adicionales en otro layer. No sé, puede haber muchas complicaciones. Nunca sabes a qué te vas a enfrentar, pero siempre hay imprevistos. Entonces, si tú ya tienes un MP4 con todo bakeado, digamos, ya completamente horneado en un video, donde viene absolutamente corte por corte, gráfico por gráfico, cómo tiene que verse en términos de edición el producto final, para ti va a ser mucho más sencillo estar seguro que el conformado es correcto, porque no hay nada más molesto que hacer un conformado, enviar todo y que resulte que te digan, ay, es que ese corte no era otro clip, nos equivocamos en el conformado. Uf, dude, ¿no? Entonces, eso es bien importante, pedir ese video previamente exportado en un MP4 o algo así. La pregunta de dónde van a editar, a veces sale sobrando, a veces no, depende de todo lo que acabamos de decir. Lo ideal sería que te conformaran todo donde tú vas a hacer el color, pero pues al final tú puedes conformarlo desde un XML, ¿ok? Nada más que si te manden todo el material. Y otra pregunta bien importante, ¿cómo te lo van a mandar? Actualmente, afortunadamente para muchos de nosotros, el trabajo remoto se ha vuelto un estándar y nos beneficia mucho. Pero a veces para hacer color, pues necesitas el material original, no puedes trabajar con proxies. No, simplemente no. O sea, en edición sí, y es muy práctico y es de hecho lo mejor, pero para color no. Entonces, hay varias opciones. Una de ellas es que, pues sí, se suba algún tipo de almacenamiento en la nube por medio de algún FTP para que sea rápido, pero ten en cuenta que vas a necesitar muy buena velocidad de internet para poderlo descargar, ellos para poderlo subir, y a veces se puede complicar, ¿no? De ser posible, lo que yo te recomiendo es que te manden un disco duro por paquetería. Eso, sinceramente, a mí me ha funcionado en más de una ocasión y es muy sencillo, es muy práctico y desde mi punto de vista es muy seguro. Si tú, por ejemplo, te pones a pensar en cómo mueven las películas, o sea, las películas, estamos hablando de blockbusters de Hollywood, cómo las mandan a las salas de cine, las mandan en discos duros, digo, son especiales, pero son discos duros al final del día por paquetería, DHL, FedEx, UPS tradicionalmente. Obviamente, ellos tienen una capa más de seguridad,
porque tienen una llave que sin ella no se puede ver la película. Entonces, en caso de que se llegue a extraviar, de todos modos no la pueden reproducir. Entonces, ahí no hay problema con la piratería. Pero si ellos usan las paqueterías, pues nosotros también hay que aprovecharlos. O sea, no tienes que complicarte la vida subiendo 40,000 archivos a una nube en una semana, porque puede tardar muchísimo, dependiendo cuántos teras sea lo que te tienen que mandar. Entonces, no vale la pena, vas a perder mucho tiempo. Que te manden un disco duro con toda la información y eso va a funcionar bastante bien. Otra pregunta muy común. Tienes que preguntar si va a haber motion graphics. Aunque te digan que no, tú anticipa que sí va a haber. Y también, por ejemplo, la parte de efectos especiales. Eso es muy importante porque cada vez que hay algún tipo de efecto especial o de motion graphics o algo que tenga que ver con cosas generadas por computadora, hay de dos. O puede ser una combinación de ambas. O te mandan todos los gráficos en una capa por separado para que tú puedas manipularlos de manera completamente independiente. O te mandan un render de los alfas de cómo es que necesitas, no cómo es que necesitas, sino una referencia de los alfas de esos gráficos para que tú puedas poder manipularlo de manera completamente independiente. Si te pierdes un poco con esa parte de los alfas, máscaras y todo eso, tengo una parte de un curso muy bueno que te puede ayudar perfectamente con eso. Entonces te invito a que lo revises si no tienes mucha referencia de eso. Ahí está ese curso por si lo necesitas. Y lo último que tienes que preguntar antes de poner manos a la obra es ¿cuáles son las referencias visuales? Este es bien común. De repente te dicen, ay, es que queremos algo sencillo, queremos algo muy natural, queremos algo muy X. Palabras, son palabras. Y las palabras, la persona que emite esas palabras las ve de una manera y tú como colorista las ves de otra manera y cada persona las va a ver como sea. Si yo te digo rojo, no te vas a imaginar el mismo rojo que yo tengo en mi mente, que el que tú tienes, que el que tiene la persona de acá al lado. ¿Quién sabe cuál es el rojo? O sea, eso es muy parcial. Pero si te mandan referencias visuales de cómo esperan ellos ver su color final, eso va a ser de mucha ayuda. Ojo, no es que tengas que duplicar ese look, la verdad eso no sería lo más adecuado, ni siquiera lo más divertido necesariamente, a menos de que a ti te guste, lo cual es completamente válido, pero usualmente no es así, es más bien qué es lo que te provoca esa imagen y qué quiere producir el director de foto, la productora, lo que sea, para esa historia específicamente. Entonces, el ver tus referencias te va a acercar un poco más a lo que tienes que realizar. Todo eso es por la parte antes de siquiera poner manos a la obra. Y aún hay algo más que hay que tomar en consideración, y es el manejo de expectativas. Por mucho que ellos te manden referencias visuales muy precisas de qué es lo que quieren, el color solamente va a ser tan bueno como la fotografía que hayan realizado en set. ¿A qué me refiero? Si está mal expuesto el material, es decir, está sobreexpuesto y las altas luces simplemente no se pueden rescatar porque somos coloristas, no hacemos milagros, ni somos magos, ni mucho menos. Si está muy subexpuesto el material y no puedes recuperar esas sombras y el material se daña por esa misma razón. Si hay movimientos de cámara muy abruptos, si no hay una buena composición, un buen diseño de vestuario, un buen diseño en set, si todo eso no es suficientemente bueno, tú como colorista no vas a poder hacer un buen trabajo. Entonces, eso es bien importante, manejar las expectativas del cliente. Una vez que tú veas el material y si ves que las referencias que te están mandando son demasiado de un blockbuster, estamos hablando de cualquier película que cueste millones de dólares frente al proyecto que tal vez está llegando que costó tal vez algunos cientos de miles, pues entonces, pues maneja sus expectativas. No les digas que no se puede porque su producto es malo, porque no es que su producto sea malo, simplemente no se tiene el tiempo y los recursos que con otros proyectos. Pero sí es muy importante que le digas, oye, está muy bien la referencia, la vamos a utilizar, pero ten en cuenta que no vamos a llegar a ese resultado idéntico. Hay limitaciones con base a todo esto. Entonces, eso es bien importante, el manejo de expectativas, tanto para el cliente como para ti mismo, para que no te decepciones del trabajo que estás realizando. Y algo muy importante respecto a esto, nunca busques culpables. Si de repente hay un error de edición, hay un error de continuidad, hay un error de fotografía, de lo que sea, no busques culpables. No se trata de eso, nunca acuses a nadie porque hizo un mal trabajo, porque eso no es nada profesional. El ser profesional es buscar soluciones a los conflictos que estás enfrentando. Si hay un problema en la continuidad, si hay un problema en que se cruzaron mal los ejes y tú lo estás detectando y se lo quieres comentar a tu coordinador, díselo y aporta una solución. Porque es muy probable que ellos ya lo hayan visto. Es muy probable. Y no hay nada peor que estar abriendo heridas. Si de repente alguien te ve con un golpe y te dice, ¡ay, te pegaste! A la primera, bueno, respondes, ¿no? Y a la segunda, a la tercera, a la quinta que te preguntan, ya te desespera. Entonces, ten en cuenta que tú eres el último eslabón antes de que se entregue esa película. Todos los errores que tú veas es 99.9% seguro que ellos ya los vieron y ya se amedrentaron por eso y ya se arrepintieron de las malas decisiones.
no tienes por qué restregárselos en su cara. Lo que tienes que hacer es que si tienes alguna solución, lo dices, lo aportas y ves si se puede realizar. Si no lo puedes solucionar, no eres mago tampoco, no estás obligado a ello, pero sí trata de aportar soluciones. Nunca señales culpables porque eso sí no es nada profesional. Ahora sí, ya aceptaste el trabajo, ya sabes perfectamente todo lo que te va a llegar. Es más, ya te llegó todo el material, ya tienes tu disco duro, ya tienes absolutamente todo para empezar a trabajar. Algo que es muy importante considerar es que al principio el flujo de trabajo es muy lento. El conformado, en términos teóricos, es bien sencillo. Mandas todo el material a tu archivo de edición, abres tu XML o el proyecto que ya conformaron previamente y empiezas a trabajar. Y eso te toma, teóricamente, 10 minutos posiblemente. Una hora, supongamos que una hora. Nunca, en todo el tiempo que llevo haciendo esto, me ha pasado eso. Siempre hay problemas y termino dedicando mínimo 2-3 días en términos de largometrajes, ojo, depende del largo del proyecto, mínimo 3 días solamente revisando que corte por corte todo esté en orden. Esto es bien común, tenlo en cuenta, no te desesperes si de repente el XML no responde, si el proyecto no abre, si se crashea el proyecto. Hay un montón de cosas que pueden pasar. Siempre aporta soluciones, no te estreses, es muy normal. Recuerda, los primeros 3 días considéralos perdidos porque va a ser solamente el conformado, prácticamente. Entonces eso es muy muy importante. Otra cosa muy importante, una vez que ya esté el conformado, ve el proyecto al menos una vez. Si es una película, un video, lo que sea, velo al menos una vez en tiempo real, familiarízate, siente la historia, ve todos los puntos fuertes, revisa cuáles son los puntos débiles y que se pueden corregir. Todo eso es muy importante y muy valioso porque tu apreciación es bien importante para la realización de todo el proyecto. Por eso te están contratando al final del día. Entonces, date ese tiempo para ver el proyecto. No hay prisa. Por mucha prisa que tú creas que hay, siempre hay tiempo para ver el proyecto al menos una vez. Entonces, eso es bien importante. Junto con esto, guarda la calma. Es muy estresante, como te decía, si dedicas los primeros días solamente al conformado y tal vez dedicas un día entero, que la verdad yo considero que es lo ideal, solamente a visualizar el proyecto, o sea, no a tocar nada de color, de contraste, nada. Solamente a apreciar el material al menos un día. Llevas 4 días, casi una semana prácticamente, sin hacer nada, o sea, el avance es nulo. Y es muy común que en tus primeros trabajos eso te haga perder la calma. Dices, es que ya pasaron 4 días, ya me está presionando el coordinador porque quiere ver resultados, te estresas. Guarda la calma, porque es muy normal. Al principio el avance es muy lento y es muy posible que tu primera corrección de color de las primeras tomas, al menos, sea muy mala. A mí me ha pasado que en las primeras correcciones tardo mucho tiempo y me complico de una manera asquerosa. De repente resulta que saturé todo, contrasté todo, de repente en otro ensayo el mismo día bajé todo, de repente le estoy dando en la torre al material, vuelvo a ver el original y resulta que se ve mejor que mi corrección de color. Es un caos muy fuerte, especialmente si no tienes suficiente experiencia. Entonces, guarda la calma y sobre todo no tengas miedo a regresar y empezar de cero. Si llevas un día o incluso 2, me ha pasado, 2 días enteros trabajando distintas versiones de corrección de color, llega el tercer día, abres tu proyecto, reconoces que es una basura, no tengas miedo a empezar de cero. Porque si sigues construyendo sobre ese árbol de nodos gigante que estás realizando, tratando de parchar algunas cosas, de repente ya dejaste de nombrar nodos, de repente ya estás combinando ajustes de un lado y del otro, no sabes ni qué hay en uno ni qué hay en otro nodo, mejor bórralos y empieza de cero. O si te da mucha paranoia, no los borres, pero crea otra versión para que puedas empezar a... más bien, puedas continuar con ese proyecto. Y aunque es continuar, estás empezando de cero, pero en realidad no es cero, porque ya tienes mucha experiencia previa. Entonces, todos esos fallos son necesarios para llegar a un mejor producto. Entonces, eso es muy importante. No tengas miedo a regresar. Es muy lento el inicio. Y es muy importante preguntar cualquier cosa que no sepas. Esto va de la mano con la comunicación que vas a llevar a cabo con tu cliente, sea el coordinador o director o quien sea. Si hay algo que no sabes del proyecto o que no estás seguro o que estás dudando, pregunta. Es mucho mejor preguntar a tiempo que lamentarte después o pedir perdón por algo que hiciste mal cuando pudiste haber preguntado. Nadie te va a voltear a ver mal si preguntas algo, por muy básico que tú pienses que sea. La verdad es que, aunque te puedan contratar para un proyecto de un largometraje, las personas que están ahí no lo saben todo tampoco. Y ellos también se pueden dar el lujo de preguntar porque todos estamos aprendiendo. Como humanidad estamos aprendiendo. Y ser profesional no es sinónimo de saberlo todo.
Ser profesional es de saber admitir también tus errores, es saber admitir cuando no sabes algo, preguntar e investigar. Y eso es bien importante. Y junto de la mano de esto también está el estar en constante comunicación con esta persona que te está coordinando. Esa persona tiene que saber en todo momento qué estás haciendo. No porque tengas que rendirle cuentas en términos de, ay, voy al baño o hoy voy a comer. No, no, no. O sea, lo razonable. Antes de que acabe el día, él ya tiene que saber con qué le vas a entregar ese día o cuándo. Si tu cliente no sabe cuándo le vas a entregar algo ni cuáles son las expectativas, ese cliente te va a odiar porque no puedes dejarlo a ciegas. Imagínate que tú pides un trabajo, lo que sea, y pasa un mes y no te han dicho nada. Y es como de, oye, es que ya me robaron el dinero, es que es un flojo porque no ha hecho nada. Y cuando tú se lo comentas a la persona que se lo pediste un mes después, se enoja porque te va a decir, oye, es que tengo un montón de problemas, es que tengo esos trabajos, tú no te das cuenta. Y es como de, ¿por qué no me dijiste? O sea, soy un ser humano, yo entiendo que hay contratiempos. Dímelo, lo tratamos y si es algo que se pueda solucionar, lo hacemos. Si no se puede solucionar, pues entonces yo ya sé que tienes conflictos que no se pueden solucionar y espero y soy paciente y se acabó. Pero siempre hay que mantener informados a los clientes, no podemos dejarlos a ciegas. Eso es básico siempre cuando tenemos todo ese tipo de cosas. Cualquier proyecto, o sea, tú tienes que ser profesional al final del día. Y otra cosa muy importante es la parte de establecer tiempos. Establecer tiempos tiene que ver con muchas cosas, pero tienes que ser realista en cuánto tiempo te va a demorar para que las personas lo sepan. Tienes que estar entregando cosas constantemente. Es mejor entregar pequeños fragmentos a corto plazo y eventualmente entregar el proyecto completo en vez de esperar un mes y después entregar todo y que haya correcciones. Entonces eso también es muy importante. Y de la mano con los tiempos están tus descansos. No te agotes. Esto es bien importante. No te agotes. Estar agotado, estar con la vista cansada, estar fastidiado porque estás realizando una misma tarea una y otra vez que tal vez lo empieces a hacer de manera casi mecánica, va a mermar el trabajo que estás realizando y no te están contratando como una máquina. No eres una máquina, no es el objetivo. Si eso esperan de ti, huye de esas personas porque no es lo ideal. No solamente porque no está bien para tu salud, sino porque aparte de todo no vas a poder dar lo mejor de ti. Entonces tienes que dar el máximo. Pero dar el máximo también implica descansar al máximo. Entonces, tienes que descansar lo suficiente para estar fresco. Y esto de los tiempos es muy importante porque es muy común, a mí me ha pasado todo el tiempo, que de repente estás haciendo una corrección y dices, está perfecto. Y te vas. Regresas un día después, 3 horas después, lo que sea, y dices, ¿qué basura estoy haciendo? ¿Qué está pasando? ¿Por qué hice esto? Y lo modificas y es muy sencillo. Pam, 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 ajustes, se acabó. Pero es porque ya te hice un descanso. Y me ha pasado también lo contrario. Estoy trabajando muchas horas seguidas y digo, es que esto es una basura, está horrible, me voy. Regreso al siguiente día ya descansado y digo, está perfecto. ¿Qué más le quería hacer? ¿Cuál era tu expectativa, Daniel? Entonces, todo es muy importante. El descanso es muy importante, darte tus tiempos, estar trabajando lo que tú tienes que trabajar, pero descansar también y aprovecharlo al máximo, porque de otra manera va a ser muy complicado, por no decir imposible. Y por último, consideraciones generales que no supe en qué etapa poner. Siempre te van a decir que no hay presupuesto. Siempre, 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 siempre. O sea, nunca va a haber presupuesto, pero recuerda, tiene que ser suficiente para que para ti sea conveniente aceptar ese trabajo. Por el dinero, por la exposición que te van a dar, por la experiencia que te va a ofrecer, porque es tal vez tu primer trabajo, por la razón que sea. Pero si para ti vale la pena, está bien. Luz verde, definitivamente. Mantente organizado. Eso es muy importante. Especialmente cuando tenemos proyectos que son al vapor, que son express, que casi te quieren dar 1 o 2 semanas para hacer corrección de color sobre 90 minutos de material. Es muy común que de repente no te quieras organizar porque dices, no, voy a perder tiempo. Si organizo carpetas, si nombro nodos, voy a perder tiempo. Necesito ejecutar. Grave error. Olvídalo. Eso no va a funcionar porque al corto plazo te va a fastidiar, al mediano y al largo también. ¿A qué me refiero? Estás haciendo una corrección de color, nodos, terminas, bla, bla, bla. ¿Hay alguna corrección? No tienes ni idea de cuáles son los nodos que tienes que modificar porque ninguno sabes qué hiciste. Entonces estás apagando, desactivando, activando y dices, ¿dónde está esto? Ah, está aquí. Híjole, pero eso se mezcla con otra cosa porque no lo organicé. Pum, pum, pum. Organiza tus nodos. Date tu tiempo. No hay prisa. Te van a decir que sí, pero tú no hay prisa. Muy zen, muy tranquilo. Trata de hacerlo lo más ágilmente posible, pero mantente organizado. Eso es bien importante. Y por último, y lo más importante de todo es, diviértete. Estás eligiendo la corrección de color, espero, porque es algo que te gusta, es algo que disfrutas y es algo que amas y es algo que podrías estar haciendo durante mucho tiempo sin cansarte prácticamente. Y si no lo disfrutas, va a ser una pesadilla. Entonces,
disfrútalo mucho. Si ves que no lo estás disfrutando, hazte la pregunta, ¿por qué no lo estoy disfrutando? ¿Porque no me gusta el material que estoy viendo? ¿Porque no me gusta el resultado que estoy obteniendo? ¿Porque me está frustrando el no llegar al resultado que quiero? ¿Qué es lo que me está frustrando? ¿Por qué estoy inconforme? O tal vez me di cuenta que de repente en realidad no me gusta la corrección de color por alguna razón. Todo eso es completamente válido, pero tienes que saberlo, porque sobre eso ya puedes tomar una acción. Si dices, no me está gustando porque no llego al resultado correcto, ok, es porque el material no está bien grabado, porque me falta habilidad, entonces tengo que estudiar. ¿O qué está sucediendo? Y sobre eso tomas una acción y lo llevas a cabo. Entonces, disfrutar el proceso es de lo más increíble y es lo que realmente te va a hacer seguir ahí y poder dar tu máximo esfuerzo y, por supuesto, date descansos, ¿no? Porque eso es bien importante. Realmente espero que esta información te haya ayudado. Es información que difícilmente alguien habla, o al menos difícilmente alguien te puede contar experiencias fuera de tener a alguien físicamente. Si trabajas en una postproductora, claro, tu compañero te va a poder decir todo esto. Pero a veces cuando somos independientes y nuestra única formación es YouTube, no siempre hay personas que hablen de todo este tipo de cosas. Entonces realmente espero que te haya ayudado. Cualquier pregunta, recuerda que están aquí abajo en la zona de los comentarios. Y también en la descripción aquí abajo está el grupo en Discord, el servidor de Discord, para que puedas hacer preguntas, estar en comunicación con personas que les apasiona lo mismo que a ti básicamente. Y ahí también resolvemos dudas y estamos viendo cosas. Y más aún, lunes, miércoles y viernes, 12 horario de México, 2 de la tarde Argentina, 7 en España. Tenemos emisiones completamente en vivo donde también hay una muy buena convivencia. Puedes hacer preguntas, puedes hacer varios comentarios y estamos trabajando en vivo también. Entonces está muy interesante todo esto. Entonces recuerda disfrutar todo el proceso, dar tus descansos, ser muy profesional. Tienes dudas, comentarios, ahí está toda la información. Y no solamente eso, sino que están todos los canales de convivencia y de repartición. No, de repartición. Es más bien como compartición. Todos los espacios para compartir experiencias, ¿no? Básicamente, el Discord, los comentarios, todo lo que ya mencioné. Y nos vemos a la próxima. Muchísimas gracias. Que tengas un excelente día.